Señoras y señores legisladores, les informo que la mayoría de las personas integrantes de la mesa directiva suscribimos un pronunciamiento del Poder Legislativo Federal de los Estados Unidos mexicanos por el que se condenan los actos represivos que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos de América han realizado en contra de la vida de 17 connacionales mexicanos. Para tal efecto, el trámite acordado en la reunión previa de este órgano de gobierno será el siguiente. Pongan mucha atención. En primer lugar, daré lectura al pronunciamiento. Posteriormente, habrá una ronda de participaciones de todos los grupos parlamentarios en orden creciente, por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno, el cual podrá dividirse en el número de personas oradoras que cada grupo parlamentario considere. Durante estas intervenciones no habrá lugar para ninguna otra, por lo que solo escucharemos las exposiciones de las personas representantes de los grupos parlamentarios. Es decir, no habrá mociones de ilustración ni tampoco preguntas a los oradores o a las oradoras. Al finalizar, se consultará a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el pronunciamiento. En consecuencia, voy a dar lectura a dicho documento. Pronunciamiento del Poder Legislativo Federal de los Estados Unidos mexicanos por el que se condenan los actos represivos que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos de América ha realizado en contra de la vida de 17 connacionales mexicanos que han perdido la vida durante operativos del Honorable Congreso de la Unión en representación del Poder Legislativo Federal de los Estados Unidos mexicanos, expresa su más profunda solidaridad con las víctimas como con las familias de las personas mexicanas que han perdido la vida durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos de América, ICE por sus siglas en inglés. Su dolor también es el dolor de México. Ninguna ni ningún compatriota que se encuentre fuera del territorio nacional debe quedar sin protección frente a posibles abusos, excesos o violaciones a sus derechos fundamentales. Asimismo, manifiesta su firme compromiso con la defensa de la vida, la dignidad y los derechos humanos de las hermanas y los hermanos mexicanos que viven y trabajan dentro del territorio de los Estados Unidos de América. Las decisiones en materia de política migratoria son parte de la soberanía de cualquier país, pero en ningún caso puede violentar la dignidad inherente a una persona, sometiendo a una parte de la población a actos crueles, inhumanos o degradantes. Ningún acto político o administrativo puede implementar el miedo de morir mientras se encuentra bajo la responsabilidad de una autoridad y, por tanto, ninguna persona debe permanecer completamente incomunicada, privada de asistencia consular o abandonada ante la incertidumbre de no saber qué ocurrirá con su vida y con su familia. La detención migratoria no puede transformarse en una condena silenciosa, ni la incertidumbre jurídica
puede convertirse en un acto de intimidación permanente. En estos momentos reconocemos la valentía y el esfuerzo de millones de mexicanos y mexicanas migrantes, quienes con su trabajo contribuyen todos los días al bienestar de sus familias, de sus comunidades de origen y de las sociedades que los reciben. México y Estados Unidos mantienen una relación histórica, económica y social profundamente vinculada. Millones de mexicanos y mexicanas contribuyen diariamente al desarrollo, la prosperidad y el bienestar de ambas naciones. Su trabajo, sus derechos y su dignidad deben ser reconocidas y aceptadas y respetadas. La defensa de la soberanía nacional exige también proteger los derechos y la dignidad de las mexicanas y los mexicanos donde quiera que se encuentren. En consecuencia, esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión respalda firmemente las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por el Estado mexicano ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, así como el impulso de las acciones pertinentes ante las instancias diplomáticas de cooperación internacional y del propio sistema de justicia estadounidense que pretendan prevenir nuevas tragedias y sancionar a quienes resulten responsables, solicitando atender las crecientes necesidades de protección de nuestras y nuestros hermanos en el exterior, intensificando las acciones del gobierno mexicano con la suficiencia presupuestal adecuada. A nuestras hermanas y hermanos migrantes les decimos que no están solos. México les acompaña, les defiende, protege y exige justicia. Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente el 15 de julio la suficiencia presupuestal adecuada. A nuestras hermanas y hermanos migrantes les decimos que no están solos. México les acompaña, les defiende, protege y exige justicia. Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente el 15 de julio de 2026. Es todo. El pronunciamiento está firmado por los grupos parlamentarios representados en esta mesa directiva, a excepción del grupo parlamentario Jaimes. ¿Con qué objeto, diputado? Senador, perdón. Gracias, presidenta. Nada más para saber si hay manera de actualizar el documento que está aquí en las pantallas, o si nos pueden dar copia del que leyó, porque hay algunas frases, algunas palabras que no están incluidos en el documento que estoy yo leyendo. Estaba dando seguimiento de lo que usted leía al mismo tiempo de lo que está aquí en la pantalla. Digo, pongo el ejemplo para no irme más allá. El último párrafo, hay algunas supresiones que no están aquí publicadas. Me gustaría tener el documento íntegro, si se puede. ¿Hay manera de actualizar el documento que está aquí en las pantallas, o si nos pueden dar copia del que leyó, porque hay algunas frases, algunas palabras que no están incluidos en el documento que estoy yo leyendo? Estaba dando seguimiento de lo que usted leía al mismo tiempo de lo que está aquí en la pantalla. Digo, pongo el ejemplo para no irme más allá. El último párrafo, hay algunas supresiones que no están aquí publicadas. Me gustaría tener el documento íntegro, si se puede. Con mucho gusto se lo hacemos llegar en este momento. Iniciamos ahora con la participación de los diferentes grupos parlamentarios, por lo que le otorgamos la palabra al senador Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos.
Con tu venia, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, hoy nos reúne un tema que va más allá de los tintes políticos, la vida y la dignidad de nuestros hermanos migrantes. Desde Movimiento Ciudadano apoyamos este pronunciamiento, pero tenemos cosas importantes que decir. México y Estados Unidos no solo comparten una frontera, compartimos economía, historia y millones de vidas. Los mexicanos en Estados Unidos son fundamentales para la economía de ese país. Mi gran estado, que más familias tiene en esa gran nación, en Nueva York, en Nueva Jersey, entre otros. He estado con ellos, he convivido con ellos, he visitado sus negocios, sus emprendimientos, y soy testigo de que ellos sostienen la economía de Estados Unidos y también envían remesas a nuestro estado. Tan solo en estos primeros meses del año, las remesas ya superan los 25,000 millones de dólares. Pero a pesar de toda esta contribución, lo que pasa es terrible. Hay una canción de los Tigres del Norte que habla de esta situación, de la jaula de oro. Y hoy parece que esa jaula es una amenaza a la vida misma de nuestras hermanas y hermanos migrantes. No bastó con sembrarles miedo, no bastó con dejarlos de ser libres. Ahora simplemente tienen miedo de seguir viviendo ahí. La muerte de 17 hermanos mexicanos, con sueños, con ilusiones, simplemente es inaceptable. Nuestros hermanos migrantes no deben sentir que sus vidas están en manos del ICE. La dignidad no se vende. La vida humana no puede depender de políticas que criminalizan a quienes buscan un futuro mejor para sus familias. Si apoyamos a nuestro país en este pronunciamiento, también hay que apoyar a nuestros hermanos migrantes con hechos reales, no con palabras. Hay dos cosas urgentes que hacer. Primero, necesitamos actuar en seguridad. Vamos a seguir insistiendo en crear mesas de trabajo entre legisladores de Estados Unidos y México. Necesitamos diálogo real en nuestros países para proteger los derechos humanos. Segundo, exigimos nuevamente al gobierno que actúe más fuerte. Tenemos derecho a saber cuántos consulados se han reforzado con personal, cuántos abogados migratorios contrató México, cuántas visitas se hicieron a los centros de detención, cuántos mexicanos realmente están detenidos, cuántos casos de abuso policial se están llevando a los tribunales. No basta con condenar esto en conferencias de prensa. Queremos resultados reales, no solo palabras. Nuestro apoyo aquí debe convertirse en protección para todos ellos. Lo ha dicho con mucha fuerza nuestro coordinador Clemente Castañeda. Exigimos al gobierno federal cambiar la estrategia con Estados Unidos. La seguridad también está afectando el comercio y las relaciones diplomáticas. Es urgente crear mesas de trabajo legislativas y una reunión entre parlamentos para proteger los empleos y los derechos de los trabajadores en ambos lados de la frontera. Finalmente, pedimos cooperación entre México y Estados Unidos, sí, pero con dignidad. La relación entre nuestros países debe basarse en el respeto mutuo. La prosperidad de América del Norte depende del trabajo de nuestras hermanas y hermanos migrantes. A nuestros hermanos migrantes poblanos y de todo México, les decimos desde aquí, su lucha es nuestra lucha, no están solos. Seguiremos exigiendo justicia hasta que su dignidad y su vida siempre sean respetadas. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita del grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de California
quienes acuden por invitación de la senadora Karina Isabel Ruiz, nuestra senadora migrante. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la Comisión Permanente. A continuación, tiene el uso de la tribuna el diputado Gibran Ramírez Reyes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Así como lo hemos firmado, repetimos nuestro respaldo y llamado a la indefensa de nuestras y nuestros hermanos migrantes, sobre todo en los Estados Unidos. Hoy se llama a la unidad nacional, sí, yo creo que nadie tiene dudas de ese llamado. El problema es cómo se construye esa unidad nacional, cómo se autoriza a nuestro gobierno y a nuestro país para reclamar con fuerza el respeto a los derechos humanos. Había un señor que decía que la mejor política exterior es una buena política interior, y yo estoy de acuerdo con eso. Se trata de ganar autoridad, y porque entendemos la gravedad del momento que vivimos, nos preocupa lo que ocurre de este lado de la frontera y cómo se genera esa autoridad. Porque necesitamos un Estado fuerte, y lo que vemos es el debilitamiento del Estado y el agotamiento de un régimen de complicidades, de un régimen mafioso que se resquebraja desde que se ha pedido la extradición de Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y de Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad. Así no se puede construir unidad nacional ni autoridad frente a los Estados Unidos. Hoy vemos, además de ellos, a la gobernadora Marina del Pilar como muestra de la cobardía de los operadores del régimen político criminal. Y ustedes, el oficialismo, dedican más energía a cuidar a los suyos que a esclarecer los hechos que los rodean. Así no se construye unidad nacional. Hoy vemos también la consecuencia de estos actos, de esta posición, que es el deterioro de nuestra posición frente a los Estados Unidos, el debilitamiento de nuestras instituciones y la erosión de nuestra autoridad, de nuestro lugar en el mundo y de nuestra soberanía. Pero aquí se sigue diciendo lo de siempre. Con el llamado a la unidad nacional se quiere callar la crítica. Se dice que la oposición de todo quiere sacar raja política, que se alegra, que hace campañas, que traiciona a la patria cuando se les critica a ustedes. Pero ¿quién debilita a México? ¿Quién erosiona verdaderamente nuestra soberanía? ¿Nosotros que señalamos o ustedes que actúan con incompetencia y complicidad? Son ustedes, simbolizados por Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad. Aquí lo que existe es una preocupación genuina por el rumbo del Estado mexicano. Preocupa que las decisiones parezcan tomarse pensando primero en la narrativa de la mañanera y después en el interés nacional. Y la unidad nacional se construye en torno al interés nacional, no en torno a la narrativa para la mañanera. Parece que no se entiende desde el oficialismo la gravedad del momento. Y se ha ejemplificado en cómo ha girado la comunicación en torno al escándalo, a la filtración de las conversaciones de la gobernadora Marina del Pilar, donde se dice dispuesta a decir todo lo que sabe para evitar tener un lío legal ella. Gravísimas declaraciones a las que contesta el secretario de Seguridad, que lo que se dice en las mesas de seguridad no comprometería la seguridad pública y no comprometería tampoco al Estado mexicano, lo cual nos revela también otra cosa. O las mesas no sirven para nada o comprometen nuestra seguridad. Son las únicas dos opciones. Ustedes elijan cuál es la peor. Lo preocupante es que conforme pasan los días, las contradicciones del oficialismo se multiplican
y así se disminuye el espacio para generar unidad nacional que se necesita. La semana pasada, por ejemplo, todo era culpa de Ken Salazar, y esta semana defienden a López Obrador y su distinción de la política criminal con una entrevista de Ken Salazar. Así no se conduce el Estado, así no se genera unidad nacional, así nada más se maneja una crisis mediática. Nosotros reiteramos nuestra solidaridad con las y los mexicanos que enfrentan redadas y persecución. Seguiremos acompañando este pronunciamiento y las acciones necesarias para defender sus derechos. Ustedes, termino, Presidenta, ustedes actúen con visión de Estado. Entreguen a Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y a Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad. Defiendan la soberanía no con discursos, sino limpiando la casa, rompiendo el pacto mafioso, político, criminal. Gracias, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Carolina Villano Austria del Grupo Parlamentario del PRI. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. En primer lugar, queremos dejar muy claro que el Partido Revolucionario Institucional condena contundentemente toda política de criminalización y violencia que se ejerza contra cualquier ciudadano mexicano en cualquier lugar del mundo, como históricamente lo hemos demostrado. Hoy nos llaman a una unidad nacional después de que todos los días nos agreden, nos descalifican, nos persiguen. Nosotros somos un partido hecho en el diálogo, en la concertación, en la comunicación para lograr acuerdos. Por eso podríamos haberlo hecho, porque ha habido muchos temas en los que lo pedimos en otro momento. No hay que dejar de recordar que el expresidente López Obrador aceptó que México fuera tercer país seguro, sin tener las condiciones de ello. Y eso nos ha llevado a muchas cuestiones que hoy deberían avergonzarnos. Miren, no hay autoridad en el gobierno mexicano, porque solo les quiero recordar que en el 2023 se murieron, ustedes quemaron a 40 migrantes vivos en Ciudad Juárez. ¿Qué pasó con Francisco Garduño, que era el titular del Instituto Nacional de Migración? Bueno, pues no pasó nada. Y este año, en enero del 2026, fue llamado a la SEP, donde hay muchos delincuentes, fue llamado a la SEP para ser el director de formación para el trabajo. A ese grado llegan, porque ustedes siempre van a dar impunidad y van a dar protección a todas estas cosas. Hoy no necesitamos demagogia. Les voy a decir qué queremos en el PRI. Queremos un presupuesto suficiente. No hay que olvidar que el 2018 el presupuesto total de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue de 8,700 millones de pesos, cantidad que actualmente equivaldría a 12,000 millones de pesos. Sin embargo, el recurso asignado para el presente año fue de solo 9,294 millones, es decir, una reducción real de 3,535 millones de pesos. El presupuesto para protección, asistencia y servicios consulares de los mexicanos en el exterior pasó de 836.4 millones en 2018 a 524 millones en 2025, una reducción de 37.3% en términos nominales, sin contar el efecto de la inflación. También debemos señalar que México contaba con un fondo de apoyo a migrantes, un instrumento con 300 millones destinado a ayudar a mexicanos retornados de Estados Unidos, capacitación laboral, proyectos productivos, autoempleo, traslado a sus comunidades de origen y apoyo en albergues. Ese fondo también desapareció. Hoy,
cuando las amenazas de deportaciones y persecución migratoria aumentan, México tiene menos instrumentos para acompañar a quienes regresan. Pero no solo desaparecieron apoyos, también se debilitó nuestra capacidad diplomática. Es una contradicción enorme. México recibe más de 60,000 millones de dólares anuales en remesas, gracias al esfuerzo de nuestros paisanos. Pero cuando esos mismos mexicanos requieren defensa jurídica, apoyo consular o ayuda para regresar, encuentran un Estado con menos recursos y menos capacidad de respuesta. La red consular mexicana en Estados Unidos, la más grande del mundo, enfrenta una presión creciente y constante con nuestros consulados, los que deben defender derechos laborales, apoyar a familias separadas, atender detenciones, proteger a menores y acompañar a quienes se enfrentan una situación de vulnerabilidad. No aceptamos que quienes hoy abandonan las herramientas de protección pretendan presentarse como los grandes defensores de los migrantes. Ni siquiera tenemos un presupuesto por lo menos igual al de 2018, cuando ya han pasado 8 años. Hoy nos han presentado un documento insuficiente. Los migrantes mexicanos no necesitan propaganda, necesitan abogados, consulados funcionando, funcionarios capacitados, recursos suficientes y un gobierno que los respalde. Por eso, Presidenta, quiero solicitarle respetuosamente que nos lean un documento que les hemos hecho llegar para que pueda pues mejorar el documento que ustedes nos presentaron y podamos suscribirlo. Es un documento que le están pasando en este momento, que hemos hecho llegar a la mesa directiva. Quisiéramos que se sometiera a la votación de este pleno. Sí, como no lo vamos a circular, lo damos por recibido y posteriormente ya lo circularemos y veremos. Sí, adelante, siga. ¿No lo van a leer? Muy bien, entonces solamente quisiera concluir, Presidenta, si me permite, diciendo lo siguiente. Nosotros necesitamos que se diga claramente, porque aquí hay diputados y senadores, que se va a mejorar y se va a tener un presupuesto mínimamente como el 2018, como les entregamos nosotros la red consular y el Servicio Exterior Mexicano. Porque ustedes pusieron una frase que dice, intensificando las acciones del gobierno mexicano con la suficiencia presupuestal adecuada. Eso y nada es lo mismo. Necesitamos hechos contundentes por la unidad nacional, hechos que reflejen su verdadero amor a México. Gracias, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 5 minutos. Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, que se escuche fuerte y claro, con nuestras hermanas y hermanos migrantes, todo el respaldo del PRI, con el encubrimiento, la corrupción y la narcopolítica de Morena, ninguna complicidad. Los priistas no descubrimos hoy la causa migrante. La hemos defendido durante décadas con instituciones, reformas y presupuesto. Solamente quiero recordarles que en 1996, con el PRI como principal fuerza política, se abrió la puerta constitucional al voto de los mexicanos en el extranjero, que se concretó con una diputada que hizo la propuesta del PRI, Laura Martínez, en el 2005. También decirles, por supuesto, que las remesas superan los 64,000 millones de dólares al año y sostienen a millones de familias y comunidades.
Pero que nadie se confunda, ese dinero no es un logro del gobierno, es el resultado del trabajo y del sacrificio de nuestros connacionales. Por eso resulta indignante la hipocresía de Morena. Primero los abandonaron y ahora quieren utilizarlos como escudo político. Ejemplo, lo que ha dicho aquí la senadora Carolina Villano, y yo solamente les subrayo que desaparecieron el Fondo de Apoyo a Migrantes y debilitaron los mecanismos de coinversión con sus comunidades. Por supuesto, hubo una quita de más de 300 millones de pesos en la atención y servicios integrales de protección y asistencia consular. Ahora que necesita una bandera morena para esconder tantos escándalos, resulta que se acuerda de ellos. Qué conveniente. Defender a nuestros connacionales no significa defender a Morena. Los consulados están para proteger a los mexicanos, darles asistencias jurídicas y expedir documentos. No están, como lo ha acusado el gobierno de Estados Unidos, para convertirse en comités políticos de la Cuarta Transformación. No están para organizar propaganda, no están para atacar a quienes cuestionan el gobierno. Los consulados no son casas de campaña con escudo nacional. La red consular pertenece al Estado mexicano, no al partido en el poder. Con los migrantes, solidaridad. Con la manipulación política, ninguna complicidad. Y déjenme decirles que el ejemplo de María del Pilar es un ejemplo muy puntual. Por supuesto, el barco se hunde de Morena y ya empiezan a brincar por todos lados. Ahora el lema de primero los pobres quedó atrás. Ahora es sálvese quien pueda, porque hoy juran lealtad, pero buscan intermediarios, abogados, salidas personales, negociaciones personales. Morena ya no es un movimiento unido, parece una pelea por salvar el pellejo. De manera pública hablan de solidaridad, pero abajo de la mesa establecen contactos para salvarse de tantas imputaciones que tienen. Por supuesto, quiero solamente recordarles el tema puntual con Andrés Manuel López Obrador. La política de abrazos no balazos. Claro, la liberación de Ovidio, todo tiene costos. Ahí está el tema de la barredora, ya los Farías, uno de ellos acusando a su jefe y tío, exsecretario de Marina, para que declare en el tema del robo del siglo del huachicol fiscal. Y Morena trata de hacer menos, minimizar la denuncia del director de la DEA, que en lugar de fortalecer la comunicación y reelección, y obviamente la comunicación y todos los buenos acuerdos bilaterales, dinamitan esta relación. Lo dijo con todas las palabras: conexión mortífera entre los carteles y muchos funcionarios corruptos de Morena. Por eso el tema de María del Pilar no es un tema menor, ya no saben cómo minimizarlo. Si es un espionaje, que se presente y que presente las denuncias en la Fiscalía General de la República. No estamos dictando sentencias, pero que vaya y que declare, porque hay muchas preguntas en el aire. ¿Quién está negociando y por qué está negociando y a cambio de qué? Dicen que no se sabe con quién hablaba. Pues claro que ella sabe, que le pregunten oficial y formalmente cuántos más están saltando del barco. ¿Qué saben quienes hoy intentan deslindarse? ¿Quiénes ya negociaron? Esto ya les llegó su tiempo, y no la barredora de Tabasco. Tantas maromas que ya no parecen gobierno, parecen función de circo. La diferencia es que los payasos cobran, los funcionarios se protegen y el pueblo de México termina pagando la entrada. Y que quede claro, el PRI defenderá siempre a nuestros migrantes, pero no participará en operaciones de encubrimiento. Con los mexicanos en el exterior, todo nuestro respaldo. Con la corrupción, la impunidad,
de Morena, ninguna Concluya, complicidad. senador. Caiga quien caiga. No se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos, pero el tiempo ya les llegó. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Una vez más queda expuesta la hipocresía y la mezquindad del PRI. Una vez más demostramos que no somos iguales. Estamos hablando de la violación de derechos humanos de nuestros hermanos migrantes en manos de autoridades estadounidenses. Estamos hablando que le arrebataron la vida a 17 paisanas y paisanos. Y los del PRI no pierden oportunidad para sacar a flote su mezquindad política. No somos iguales. Cuando nosotros éramos oposición y después de que nos robaron de manera consecutiva 2 veces la presidencia de la República y que teníamos a nuestro máximo líder, el presidente López Obrador, recorriendo todos los pueblos del país, ante una amenaza de atentar contra la soberanía de nuestra nación, él hizo un alto en su agenda política para llamar a la unidad entre mexicanas y mexicanos. Ante la amenaza del gobierno estadounidense de levantar el muro fronterizo, ante la amenaza que aún hoy persiste de los aranceles, se demostró la calidad humana, la calidad política de nuestro líder y de nuestro movimiento. Hoy, ante la muerte de 17 mexicanas y mexicanos, los del PRI se niegan siquiera a suscribir un llamado institucional para poder poner orden en nuestra relación bilateral. Era López Obrador, ese gigante de la política, ese líder moral, quien puso muestra pese a que gobernaba Peña Nieto. No somos iguales, afortunadamente no lo somos. La muerte de 17 mexicanas y mexicanos en hechos relacionados con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos constituye una afrenta a nuestro país. Es un atentado a nuestras hermanas y hermanos que están más allá de nuestras fronteras, contribuyendo con esfuerzo para una vida más digna. Constituye una tragedia que no puede ni debe reducirse a una estadística. Detrás de cada caso hay una familia que hoy enfrenta un duelo irreparable. Hijas e hijos que perdieron a un padre, a una madre. Personas trabajadoras que durante años apoyaron con su esfuerzo al desarrollo de la economía de Estados Unidos y también de nuestro país. Ellos y ellas fueron privados de un trato digno y del respeto más elemental a los derechos humanos. En Zacatecas, mi estado, uno de los estados con mayor tradición migrante en nuestro país, este dolor se siente profundamente. Son miles de familias zacatecanas que han construido su historia entre ambos lados de la frontera, separados por la necesidad de buscar mejores oportunidades, pero unidos por el trabajo, el esfuerzo y el amor por México y por sus familias. Cada agresión contra una persona migrante lastima también a comunidades enteras que conocemos de cerca, el sacrificio que implica dejar la tierra de origen para sostener a quienes permanecen en ella. Ninguna condición migratoria justifica la pérdida de una vida. El respeto a la dignidad humana no puede estar sujeta a un documento, una visa o un permiso de residencia. Los principios universales de derechos humanos obligan a todas las autoridades,
sin excepción, a garantizar el debido proceso, la integridad física, el acceso a la atención médica y la protección de la vida de cualquier persona bajo su custodia. Cuando ello no ocurre, el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar. Los homicidios de personas mexicanas bajo custodia o durante operativos del ICE exigen investigaciones imparciales, transparentes y con plena rendición de cuentas. Las personas migrantes no son delincuentes, son mujeres y hombres que sostienen economías, fortalecen comunidades y mantienen vivo el vínculo entre dos naciones. Por eso, en el Partido del Trabajo, por supuesto, que con convicción nos sumamos a este llamado y a todas las acciones que el Estado mexicano emprenda para defender a nuestras hermanas y a nuestros hermanos migrantes. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora. A continuación tiene el uso de la tribuna el diputado Reginaldo Sandoval, también del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta. Ya decíamos desde la anterior sesión que la fuerza política del PRI anda extraviada. ¿Cómo es posible que ni en esto se sumen al pronunciamiento? Tan extraviada anda que ya ni sus amigos del PAN los quieren, ¿no?, en términos de una posibilidad de acuerdo o alianza. Y peor que ya se fueron, ¿no? Bueno, ya no están. Yo suscribo todo lo que acaba de decir nuestra compañera senadora Giovanna Bañuelos, sin ninguna duda. Y quiero expresar en la ruta de la importancia que tienen las mexicanas y los mexicanos en la economía de Estados Unidos. Por eso sostenemos que está equivocada la política migratoria y equivocado ese gobierno en el trato a nuestros migrantes. Miren, la magnitud del aporte económico de los habitantes de origen mexicano en Estados Unidos equivale a 2.27% billones de dólares del PIB del 2024. 2.27 billones de dólares en el PIB 2024. Esta suma convierte a la población mexicano-estadounidense en la 8ª economía más grande del mundo, representando el 54% del total generado por la comunidad latina en ese país. Y es equivalente al 11% de toda la economía estadounidense. Por sí sola, la actividad económica de los migrantes mexicanos legales e indocumentados asciende a 782,000 millones de dólares. La aportación de los trabajadores mexicanos a la economía de Estados Unidos vía impuestos fue de 324,000 millones de dólares en el 2024, de acuerdo con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. 1 de cada 6 empleados del sector agropecuario es mexicano. En la construcción de la minería, 1 de cada 7. En el sector de la alimentación, el hospedaje y la recreación, 1 de cada 13. Alrededor del 5% de los trabajadores en Estados Unidos son de origen mexicano, independientemente de su estatus migratorio, es decir, 7,549,836 trabajadores. Las remesas enviadas por los migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos solo representa el 20% de lo que perciben, el 80% se queda en Estados Unidos. Por eso sostenemos que la política
política migratoria que tiene actualmente ese gobierno es equivocada, es violatoria de derechos humanos, violatoria de la dignidad humana, y por eso nosotros acompañamos este acuerdo, porque es lo mínimo que podemos hacer, pronunciarnos en contra de lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, que lleva 17 mexicanas y mexicanos asesinados por ese organismo. Aquí se requiere la unidad de la nación, la unidad de la patria frente a un agravio de mexicanas y mexicanos que están sufriendo y que han sufrido la muerte por culpa de una política errónea, equivocada, fuera de derechos humanos, y por eso lamentamos que algunos no se sumen a este pronunciamiento. No tenemos ninguna duda que nuestra presidenta va en la dirección correcta, está en la dirección correcta, y la seguiremos apoyando sin ninguna duda. Por eso les decimos a nuestras hermanas y hermanos migrantes que no están solos, México les acompaña, les defiende, protege y exige justicia. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, diputado Reginaldo Sandoval. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Mario Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 2.5 minutos. El espacio es el que le corresponde al Partido Verde y se dio el uso de la tribuna para el Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, senadora presidenta. Quisiera remarcar que actualmente la población de origen mexicano en los Estados Unidos de Norteamérica asciende a cerca de 37 millones de personas, incluidas las que ya nacieron en suelo norteamericano, primera, segunda generación. Y me gustaría dar algunos datos que son importantes y relevantes sobre este pronunciamiento. En enero del 2025 asume por segunda ocasión la presidencia de Estados Unidos el ciudadano Donald Trump. Para febrero del 2025 ya se estaban registrando las primeras redadas masivas. Para junio de 2025 el gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una solicitud para frenar el despliegue de las tropas federales, porque constituía una violación a la Constitución y al Código 10 del Código de Estados Unidos Norteamérica. En 2026, sin embargo, el ICE, este Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas, incorporó 12,000 nuevos agentes migratorios, llegando a 22,000 agentes en operación. Por eso es que es tan relevante que en este julio de 2026, la presidenta, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, haya realizado este firme pronunciamiento que hoy ya surtió efecto, porque la actual administración del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica ya tomó la decisión de suspender las redadas que de manera arbitraria estaba realizando en las calles. Y estas redadas que interrumpían el traslado de las personas que habitan, sobre todo, los estados de Texas, Arizona, Nuevo México y California. Lamentablemente, en ese tipo de redadas, 53 personas migrantes perdieron la vida, de los cuales 17 de ellos son de origen mexicano. Es condenable que no se hayan respetado
los derechos humanos de las personas migrantes en los centros de detención que se encontraban concesionados a las empresas privadas por parte del ICE. Hoy, con este pronunciamiento, tenemos la oportunidad de, al igual que lo hizo nuestra presidenta, la doctora Sheinbaum, y el gobernador Newsom, de generar un precedente de manera que se garanticen los derechos humanos de nuestras hermanas y hermanos migrantes que residen en territorio norteamericano. No sumarse a este pronunciamiento sería mezquino, porque presupuesto hay. El ramo 05 de la Secretaría de Relaciones Exteriores considera para este 2026 500 millones de pesos para las acciones consulares en Estados Unidos. Y concluyo que con esta relación bilateral que hay entre México y Estados Unidos, que lleva décadas, siglos, esta relación que trasciende las fronteras y trasciende las actividades comerciales, tengo la plena seguridad de que van a seguir, pero se debe de seguir con respeto, con coordinación y con cooperación. Porque ya se lo dijo en algún momento por nuestras connacionales en lo que fue referente al Tratado Guadalupe Hidalgo de 1948. Nosotros no cruzamos la frontera. Diputado. Y repito, nosotros no cruzamos la frontera. La frontera nos cruzó a nosotros. Que vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes y que viva México. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Homero Davis Castro del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra también por 2,5 minutos y es el espacio que cede el Partido Verde Ecologista. Gracias, Presidenta. Con su permiso. Ninguna nación puede permanecer indiferente cuando la dignidad de sus ciudadanos es puesta en riesgo más allá de sus fronteras. Desde esta tribuna expreso mi apoyo al Gobierno de la República al formalizar ante el Departamento de Justicia y las Fiscalías Estatales de Estados Unidos las 17 denuncias penales relacionadas con la muerte de connacionales en operativos o en centros de detención de servicio de control de inmigración y aduana. Nuestra Presidenta de la República ha hecho un llamado necesario a la unidad nacional para defender a nuestras hermanas y hermanos en Estados Unidos. Y hoy, desde este espacio, debemos responder con voz firme, pero sobre todo con la razón del derecho internacional y la dignidad humana. Hablemos con cifras que no admiten dudas. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos supera los 830,000 millones de dólares. Las mexicanas y mexicanos que viven en los Estados Unidos le aportan a su economía poco más del 8% de su Producto Interno Bruto. Es decir, la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos es el motor silencioso de una gran parte de la economía norteamericana. Estamos hablando de una población de poco más de 39 millones. No son cifras, significan el sustento de millones de hogares mexicanos. Sin embargo, hoy enfrentamos una coyuntura alarmante. La política migratoria, lejos de abordarse como un fenómeno humano y económico, está siendo utilizada como una herramienta de hostigamiento. No podemos permanecer en silencio ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La migración no es un delito, es un derecho humano fundamental. Nuestra postura debe ser clara: exigir respeto irrestricto a la soberanía y a los acuerdos internacionales. A nuestros hermanos
allá en el norte, decirles que no están solos. Su lucha es nuestra lucha. México no los olvida. Que este llamado a la unidad no se quede en las paredes de este recinto, que trascienda las fronteras, que resuene claro a nuestros vecinos del norte que la defensa de un mexicano es la defensa de nuestra nación. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Saria Aguilera Claro del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra por 2,5 minutos. También el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista cede su espacio al Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, Presidenta. Desde luego, sin restricción alguna, nos sumamos al llamado de nuestra Presidenta. La Presidenta ha sido muy clara. Nuestras hermanas y hermanos migrantes son mujeres y hombres de bien, no criminales, y cuentan con la solidaridad y el respaldo de todo el pueblo de México. Haremos lo propio con nuestras vecinas y vecinos de nuestro distrito, que sabemos que sin duda alguna se sumarán a este llamado, ya que ellos saben el valor de tener un ser querido en los Estados Unidos. Yo personalmente he sido beneficiado de ese esfuerzo y lo somos millones de mexicanas y mexicanos día con día. Quiero aprovechar para reconocer el esfuerzo hecho por el gobierno federal a través de programas como México te abraza y los programas de asistencia consular y jurídica que se han establecido a partir o con el apoyo de diferentes dependencias del gobierno. Y también hacer un reconocimiento al pueblo norteamericano, porque ha habido voces que se han sumado a condenar estos hechos tan lamentables donde hemos perdido la vida de connacionales, no solamente mexicanos, sino también ciudadanos estadounidenses y de otros países de América Latina. A las organizaciones civiles, iglesias, sindicatos, universidades, autoridades locales que han dado testimonios conmovedores de cómo ha afectado esta guerra, que parece una guerra psicológica que ha afectado la economía y la vida diaria de las mexicanas y mexicanos en los Estados Unidos. Quiero dar algunos datos porque esto puede dar esperanza. También el pueblo norteamericano ha cambiado su visión de lo que significa la migración en su país. El Gallup encontró que casi un 60% de la población tiene una opinión positiva acerca de la migración, algo que ha ido cambiando, ya que en el 2024 casi la mitad de la población estaba en contra de esta población. También el Pew Research Center informó que 52% de la población estadounidense consideraba que el gobierno estaba haciendo demasiado para deportar personas inmigrantes, porque desde luego les ha afectado también en su comercio y en sus negocios. Una encuesta de AP Nord, publicada en febrero de 2026, reveló que 60% de los estadounidenses tienen una opinión desfavorable de la agencia migratoria llamada ICE, por el abuso que ha habido evidentemente en contra de la población. Y queremos seguir sumando esta solidaridad hacia el pueblo estadounidense, porque también el pueblo estadounidense es un pueblo trabajador. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Zaira. A continuación, tiene el uso de la tribuna el senador Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 2,5 minutos. También va a hablar a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, pero el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista fue quien cedió su tiempo al Partido Morena. Agradezco al Partido Verde su tiempo.
Reconozco a Acción Nacional que haya modificado su posición. Originalmente no querían respaldar esta resolución. Y no me sorprende del PRI que ya se fueron casi todos a ver el partido de fútbol. Vienen aquí a despotricar, a meter la agenda política por la puerta trasera. No necesita levantarse, compañero, ya lo había visto. Pero casi todos lo dejaron aquí solo. Y los de Movimiento Ciudadano ni se diga. Miren, hay mucha hipocresía del gobierno de Estados Unidos que persigue a nuestros hermanos y hermanas migrantes solo por ser morenos, solo por ser morenas, como si fueran delincuentes. Y no hace lo mismo con los grupos que distribuyen droga en territorio de Estados Unidos. No hay operativos de persecución y de desmantelamiento de estos grupos criminales, porque ni modo que la gente en las calles de Estados Unidos compre la droga por Amazon o por el servicio postal norteamericano. Las cárceles de ICE son de empresas privadas. El grupo Geo Group y Core Civic tienen al 80% de las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y solo el año pasado ganaron $254 millones por el manejo de estas cárceles, incrementando en 700% su fortuna. Es un negocio, es una política racista, es una política fascista, es una política infame e inaceptable. 17 mexicanos han muerto en manos de ICE. De esos 17, uno fue Lorenzo Salgado, asesinado a balazos recientemente, que generó una sacudida de la opinión pública de Estados Unidos. 6 murieron por negligencia y falta de atención médica y 10 más debe una explicación. Yo simplemente digo, Jaime Alanís García, de 57 años, presente. Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, presente. Abelardo Avellaneda Delgado, de 68 años, presente. Ismael Ayala Uribe, de 39 años, presente. Lorenzo Antonio Batres Vargas, de 32 años, presente. Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, presente. Leo Cruz Silva, de 34 años, presente. Gabriel García Vilés, 56 años, presente. Miguel Ángel García Hernández, de 31 años, presente. Alberto Gutiérrez Reyes, 48 años, presente. Jesús Molina Bella, 45 años, presente. Roger Pérez Jiménez, de 19 años, presente. José Guadalupe Ramos Solano, de 36 años, presente. Óscar Rascón Duarte, 58 años, presente. Lorenzo Salgado Araujo, 52 años, presente. Eber Sánchez Domínguez, 34 años, presente. Y Silverio Villegas González, 38 años, presente. Larga vida a nuestros hermanos migrantes, toda nuestra solidaridad, y no dejaremos de alzar la voz en la defensa de sus derechos. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, senador. A continuación tiene el uso de la tribuna el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, está, para no redundar en lo mismo, por supuesto que Acción Nacional desde el principio dejó claro que estábamos, y leo, a favor de la defensa de la vida, la dignidad y los derechos humanos de los mexicanos que están viviendo por diferentes circunstancias en Estados Unidos, por supuesto. Pero no solo eso, hemos exigido, por ejemplo, más atención y apoyo consular que no se ha dado. ¿Y por qué no se ha dado? Porque no se le han dado los recursos suficientes. ¿Por qué no se le han dado los recursos suficientes? Porque este gobierno no tiene dinero. ¿Por qué no tiene dinero el gobierno? Porque dilapidan los recursos públicos en muchas obras que son caprichos. Vamos a seguir nosotros en esta línea, es la que hemos tenido en todo el sexenio, no va a cambiar. Pero quiero hacer una denuncia muy puntual, particular de este tema, que tiene que ver con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. El Instituto, la Presidenta de la República designó al inicio de este gobierno a Tatiana Cloutier como presidenta, como directora
Tatiana Cloutier como directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Tatiana Cloutier acaba de pedir licencia, o renunció más bien a su cargo hace un mes, porque está compitiendo para ser candidata a la gobernatura de Nuevo León. Estamos denunciando 17 asesinatos. 17. A Tatiana Cloutier le tocaron 15 y nunca dijo nada. La directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que fue directora más de año y medio de este gobierno, le tocó casi un asesinato por mes y nunca dijo nada. Tatiana Cloutier nunca se le ocurrió denunciar esto, lo que estamos haciendo hoy. Por cierto, lo estamos haciendo después de 17 asesinatos. Y uno por mes, casi uno por mes en este gobierno. Pero la responsable de exigir este trato digno, así dice el reglamento, pues, de lo que tiene que hacer ese instituto, la responsable de exigir ese trato digno nunca lo hizo. Si ustedes buscan en internet, no hay una sola declaración, no hay una sola exigencia de parte de Tatiana Cloutier al gobierno de Estados Unidos cuando asesinaban mexicanos en el exterior, y ese era su trabajo. Hay una sola gira, hay unas que registraron los medios y que ella difundió, una sola gira, y voy a leer textual lo que dijo que fue a hacer a la gira. Fue a escuchar inquietudes, leo textual, de nuestros connacionales. Estaban asesinando mexicanos y Tatiana Cloutier hacía una gira para escuchar inquietudes, no para denunciar al gobierno de Estados Unidos como lo estamos haciendo ahorita. Tatiana Cloutier tiene una responsabilidad. ¿Por qué la pusieron ahí? Porque el instituto, y esto es muy importante que lo sepan, pasó de estar aquí en la Ciudad de México como había estado siempre y se lo llevaron a Nuevo León. Y con eso Tatiana Cloutier trabajaba para la Secretaría de Relaciones Exteriores y para este gobierno desde Nuevo León para poder hacer proselitismo, y quizás también para que luego no se le impugnara su residencia, porque en Nuevo León se requiere residencia para ser candidato a la gobernatura. Usaron al Instituto de los Mexicanos en el Exterior políticamente a favor de Tatiana Cloutier. Mientras se morían mexicanos, mientras se asesinaban mexicanos, Tatiana Cloutier utilizaba este instituto para hacer proselitismo en Nuevo León. Renunció hace apenas un mes. La presidenta de la República aceptó su renuncia, dijo que la quería mucho, lo digo textual, y la felicitó por su trabajo. Ahora ya es precandidata a la gobernatura de Nuevo León, pero estoy seguro que tiene que responder políticamente, no sé si jurídicamente, concluya, diputado, a su trabajo como directora del instituto. Insisto que lo usó solo para proselitismo político en Nuevo León. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Verónica Pérez Herrera del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por 3 minutos. Nada más antes de que inicie, informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Universidad Tecnológica de México, plantel Ecatepec, quienes acuden por invitación del senador Ángel García Yáñez. Sean bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República, sede de la Comisión Permanente. Adelante, diputada. Con su venia, presidenta. Es realmente lamentable lo que está pasando con nuestras hermanas y con nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos. Sepan que en el PAN tienen a un aliado y todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad para sus familias. Y es muy triste lo que pasa, pero también es muy triste preguntarse por qué pasa. Y sobre todo, ¿qué hizo el gobierno de México para proteger a ese mexicano antes de que cruzara la frontera, mientras estuvo allá y después de que perdió la vida? Porque indignarse desde una conferencia mañanera cuando no hiciste nada antes ni después, la verdad es muy barato. Y han fallado porque el problema de nuestros migrantes no empieza en la frontera, empieza aquí, en México.
Empieza cuando una madre despide a su hijo sin saber si volverá a verlo. Cuando un padre entiende que trabajando honradamente ya no puede sacar adelante a su familia. Cuando un joven descubre que en su propio país tiene más oportunidades el crimen organizado que quien estudia, que quien trabaja y que quien se esfuerza. La frontera no es el origen de la tragedia, es el resultado del fracaso de un gobierno que prometió transformar a México y terminó expulsando a miles de mexicanos de su propia tierra. Y lo voy a decir con todas sus letras, Morena es el culpable del... Morena como gobierno y también como legisladores, porque ustedes redujeron el presupuesto para la protección y asistencia consular. Mientras llenaban plazas diciendo que primero los pobres, recortaban los recursos precisamente para quienes más necesitaban el respaldo del Estado mexicano. Y como si eso no fuera suficiente, también redujeron el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y aquí es donde la doble moral de Morena queda completamente exhibida. Porque cuando una familia de migrantes pide ayuda, encuentra burocracia. Y ahí está el caso lamentable, que ya van 3 años del incendio en una estancia migratoria en Ciudad Juárez y que hoy todavía sus familiares siguen denunciando impunidad, falta de justicia y reparación para las víctimas. Cuando una víctima necesita justicia, encuentra silencio. Pero cuando aparecen cuestionamientos públicos sobre los narcopolíticos de Morena, entonces sí salen todos, absolutamente todos, a cerrar filas. Para los ciudadanos hay abandono, pero para los cercanos al poder toda la solidaridad política. Y mientras abandonan también a nuestros migrantes, también abandonan a las mujeres víctimas de violencia. Y ahí está el caso del exfuncionario, del exdirector de Pemex, quien fue vinculado a proceso por violencia familiar. Y desde aquí también pedimos que desde la Secretaría de las Mujeres haya un acompañamiento para su esposa. La pregunta que este gobierno está obligado a responder es muy sencilla. ¿Ese perdón fue verdaderamente libre o fue consecuencia también del miedo? Desde Acción Nacional exigimos mucho más que discursos. Exigimos asistencia consular real y suficiente para nuestros migrantes, acompañamiento jurídico efectivo, repatriaciones dignas, atención médica y psicológica para sus familias, apoyo económico para quienes se enfrentan estas tragedias lejos de casa. Y no solo exigimos, sino que también hacemos, ya que desde nuestro partido, Acción Nacional, se instalaron módulos de atención, asistencia y orientación en los comités directivos estatales en la zona fronteriza. Y esto no es de ahora, no tiene unos días, es desde el inicio de las redadas en Estados Unidos, porque el PAN sí actúa y sí da soluciones. Y hay que entender que la tragedia no empieza cuando un mexicano cruza el río Bravo. La tragedia empieza cuando un gobierno obliga a su gente a buscar en otro país la seguridad, las oportunidades y la esperanza que fue incapaz de garantizarles en el suyo. Y eso, les duela o no les duela, es la verdadera herencia de 8 años de gobiernos de Morena. Es cuanto, Presidenta. Gracias. A continuación tiene el uso de la tribuna la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por 4 minutos. Muchas gracias. Las mexicanas y los mexicanos en Estados Unidos son madres, son padres que sostienen hogares, trabajadores que levantan ciudades, hijas e hijos que viven con el temor de una detención o una redada, que evidentemente cambia su vida por completo. Hoy cerca de 40 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos. Y en 2025 nuestro país recibió $61,000 millones
en remesas por los migrantes que viven en el país vecino. Desde el PAN, por supuesto que vamos a respaldar y expresar nuestra solidaridad a las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. Defendemos la vida y los derechos de los mexicanos y las mexicanas en cualquier parte del mundo. La información hoy disponible que tenemos registra 17 personas fallecidas desde el inicio del actual gobierno estadounidense. 14 murieron en custodia del ICE y 3 durante operativos. Por eso es que expresamos todo nuestro apoyo hoy y siempre a nuestros hermanos migrantes. El PAN respaldará toda acción legítima para poder proteger a nuestros connacionales, pero la unidad nacional no puede significar un silencio ante las omisiones del gobierno federal. No basta con presumir que hay 53 consulados y una línea disponible las 24 horas. Hay que informar cuántas llamadas se atendieron, cuántas personas recibieron la atención de un abogado, de traducción, de acompañamiento, cuál es el resultado de cada caso grave. Por lo que está en juego es la libertad, la integridad y la vida de nuestros hermanos mexicanos. En el PAN desde nuestra trinchera hemos llevado acciones, como bien lo dijo la diputada hace un momento, hemos instalado inclusive módulos de asistencia y orientación en las oficinas del PAN, señoras y señores, de los comités directivos estatales, en las entidades en donde hay frontera con Estados Unidos, así como también iniciativas para que haya recursos suficientes para ejercer en este rubro. Pero ¿saben qué? Realmente Morena ha desmantelado todo el apoyo a los migrantes mexicanos y les voy a poner ejemplos. El Fondo para Fronteras, que tenía 750 millones de pesos aprobados, ¿qué creen? La Auditoría Superior dijo que se registró que no fueron ejercidos. El programa 3x1 para migrantes, que recibió 209 millones de pesos en 2019, por ejemplo, después se quedó sin asignación federal. ¿Dónde está la reparación integral de las víctimas, el acompañamiento jurídico, la repatriación digna? El apoyo que debe de haber por parte del gobierno de Morena le ha dado la espalda a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y cito como ejemplo, ahí está el cónsul de Sacramento en California, Tonatiu González, grabando videos desde el consulado mexicano en Estados Unidos con el secretario de Morena, su secretario que ve asuntos del exterior, de Morena, en el consulado mexicano en Estados Unidos. O sea, usó la red consular este individuo para activismo partidista a Morena. Así están los consulados el día de hoy. Están más preocupados estos personajes por su hueso partidista y político con ustedes que la atención verdadera que se le debiera dar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Entonces la hipocresía empieza desde ustedes como gobierno, porque tienen las autoridades y los consulados precisamente para la atención de las y los mexicanos. Vamos a defender a México frente a cualquier abuso en el exterior, pero también le vamos a exigir al gobierno mexicano cumplir con su obligación y que esto baje a las autoridades consulares de México en Estados Unidos y que se dejen de chacharerías morenistas y de partido y se pongan a trabajar en favor de las y los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Gilberto Herrera Solórzano del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 2,5 minutos.
Con el permiso del pueblo de México, con su permiso, querida presidenta. Sí. Hay momentos en la historia de nuestro país, en la historia de México, que nos une a todas y a todos los mexicanos, por encima de diferencias políticas, ideológicas, de grupo o incluso religiosas. Uno de ellos han sido los desastres naturales, los sismos, las inundaciones. Ahí se hace ver el humanismo mexicano y la unidad y la solidaridad de la ciudadanía siempre es inmediata. Otro de ellos, lo acabamos de ver, son los eventos deportivos, las victorias en este recién torneo deportivo, que por cierto algunos legisladores de aquí prefirieron salirse a ver el partido que estar presentes en este día donde debemos de estar unidos. Y otro momento debería ser el pronunciamiento que hace esta honorable Cámara de Senadores, la Comisión Permanente, exigiendo justicia por nuestros hermanos migrantes que lamentablemente han perdido la vida en centros de detención y por operativos del ICE en los Estados Unidos. Pero aquí se muestra de cuerpo entero la mezquindad del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que lamentablemente no se suma a este pronunciamiento y se exhiben como unos traidores a la patria, como unos mezquinos, como unos personajes menores que se ponen de tapete a los intereses del extranjero. Hoy la patria nos hace un llamado, hoy la patria nos hace una exigencia a estar unidos por nuestros. Yo soy diputado de la frontera de Tijuana y allá todos los días convivimos cultura, trabajo, esfuerzo, solidaridad. Allá recibimos a todos los mexicanos de todo el país y allá mismo es donde también alzamos la voz por nuestra querida patria. ¿Cómo es posible que un mexicano en Estados Unidos tenga miedo de ir a trabajar? Es el caso del compañero Lorenzo Salgado, mexicano de 52 años, que un día iba a la obra de la construcción, trasladando a sus compañeros, trabajadores de la construcción, y ya no regresó por los abusos del ICE. No debemos de permitir este tipo de abusos. Esta Cámara siempre debe alzar la voz por nuestros hermanos migrantes. En cualquier momento debemos de mantenernos unidos. Es inconcebible que lleguen aquí también la oposición y que diga que el gobierno no ha hecho nada, cuando se ha aumentado el presupuesto para asistencia consular, cuando las llamadas para asistencia consular rompieron récord, 200,000 el año pasado, cuando las asesorías, 35,000 brindadas el año pasado, y el acompañamiento por la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido ejemplar. Ustedes, incluso los panistas, que durante la época de Josefina Vázquez Mota se robaron del erario público 1,000 millones de pesos destinados a los migrantes, hoy no dicen nada. Son unos desvergonzados y el pueblo de México se los hará ver en cada momento por traicionar a los mexicanos en el exterior. Qué vergüenza que el PRI no haya firmado este pronunciamiento. Querida presidenta, hoy más que nunca debemos de seguir alzando la voz por los migrantes. Que vivan los mexicanos en el exterior, que viva el pueblo de México en cada rincón de nuestra patria y de todo el mundo, que vivan nuestros hermanos migrantes y toda nuestra solidaridad por las personas familiares que hoy lamentan la muerte de sus seres queridos por los abusos de las autoridades fronterizas. Ni un paso atrás en la lucha por la defensa de los migrantes. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Herrera Solórzano. Informo a la Asamblea que tenemos la visita del maestro Ricardo Martínez, distinguido director de orquesta, promotor cultural y joven embajador para la paz, quien acude el día de hoy a este recinto por invitación de la diputada Yolotzin Domínguez Serna. Bravo. Su presencia en esta sesión reviste un significado especial en el marco de que el pasado 13 de julio se conmemoró el Día Internacional del Director de Orquesta. Sea bienvenido, señor director, a la sede de la Comisión Permanente.
Tiene la palabra la senadora Ximei Olvera Bautista, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidenta. Hablo como senadora de Hidalgo, estado con alto porcentaje de población migrante. Justo como nuestro país en general, Hidalgo siempre fue gobernado por el PRI, por eso creció tanto la migración. Pero hablo como alguien que dejó de convivir con tíos, con primos, con amigos entrañables que se fueron a Estados Unidos y que hoy están allá, trabajando, aportando, están viviendo, pero hoy están viviendo con miedo por todos estos agravios tan fuertes que se están haciendo, por lo inhumano del proceso de detenciones y de asesinatos. Lo mínimo que podemos ser es ser un poco empáticos, hacer unidad, posicionarnos firmes, defender en conjunto a nuestros connacionales. Es un paso mínimo que pedimos y que hoy celebro que la mayoría de las fuerzas políticas se hayan sumado. Este gran paso iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo la sigue consolidando como una defensora grande de la patria, porque se trata de México, no se trata de colores, no se trata de partidos. Sin embargo, lamentablemente, pues ya sabemos quién dijo que no. El PRI, de manera desvergonzada, dijo que no, y la verdad a mí no me sorprende, pero qué bueno que dejan la evidencia, una evidencia donde dicen que lo condenan, pero no hacen una acción mínima, no firman este acuerdo. Aquí la secretaria de la mesa directiva del PRI, que es secretaria también del PRI nacional y que es la eterna candidata del PRI en mi estado Hidalgo, no firma, y qué bueno, porque retrata de cuerpo entero todo lo que es su partido, un partido mezquino, hipócrita, desvergonzado, que hoy quiere darnos un escrito para acomodar la redacción. Tuvieron casi 80 años, ¿y qué hicieron? Solamente enriquecerse de esos fondos que dicen que se desaparecieron porque se lo llevaban a sus bolsillos. Hicieron que el pueblo migrara, que el pueblo se fuera, y no hicieron nada por el pueblo. Ahora quieren dar lecciones, eso es muy hipócrita. La postura del gobierno de México siempre es aplaudible, comunicación y coordinación, pero no subordinación. Por eso reconocemos el trabajo del secretario Marcelo Ebrard, del ahora gran compañero Roberto Velasco y de toda la gente que ha abonado por nuestro país. Y además, una mentira que dijeron, el ejercicio fiscal no disminuyó en cuestiones consulares, aumentó, y ahí está el presupuesto. Así que todo el respaldo y defensa para nuestros héroes y heroínas migrantes. Desde el Senado de la República les decimos, no están solos. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora Ximei Olvera. A continuación, tiene el uso de la tribuna la diputada Yolotzin Lisbeth Domínguez Serna, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 2.5 minutos. Sí, les quiero decir también que, bueno, ¿cuántas son las sesiones que se dan con este programa? En el 2025, con el PAN de Con su venia, presidenta, hoy hablamos de vidas humanas, de madres, de padres, de hijas, de hijos, de hermanos que salieron de nuestro país y que lamentablemente enfrentan persecución, enfrentan abuso e incluso la muerte a manos de agentes del Servicio de Control y Migración de Aduanas de Estados Unidos. Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, expreso mi más enérgica condena a estos hechos y mi absoluta solidaridad con las familias de nuestras hermanas y de nuestros hermanos migrantes. Ninguna política migratoria puede justificar la violencia, puede justificar la deshumanización o el uso excesivo de la fuerza. La dignidad humana no reconoce fronteras y el ejercicio a la vida no puede quedar sujeto a desjustificar la deshumanización o el uso excesivo de la fuerza.
La dignidad humana no reconoce fronteras y el ejercicio a la vida no puede quedar sujeto a decisiones de unos cuantos. Así lo sostiene justamente el pronunciamiento de esta comisión permanente, que condena los actos agresivos mexicanos y respalda las acciones del Estado mexicano para justificar y la protección, lo que no fue firmado por la bancada del PRI, pero ahorita explicamos el motivo. Las acciones que impulsa el Gobierno de México para brindar ese acompañamiento legal, diplomático y humanitario a las familias afectadas no queden en la impunidad. Y bueno, ¿saben ustedes por qué se creó la Comisión Nacional? Pero vamos a refrescarle la memoria a esos cínicos desvergonzados de doble moral. Hay quienes hoy pretenden dar lecciones de derechos humanos, pero fueron precisamente esos gobiernos, sus gobiernos del viejo régimen nefasto priista, y acompañados por quienes hoy integran esta miserable y diminuta bancada de oposición, los que durante décadas hicieron de la represión, de la censura, de la persecución política su manera de gobernar, asesinando a quienes pensaban diferente. ¿O ya se les olvidó ese 2 de octubre? ¿Ya se les olvidó esa matanza de Tlatelolco, en donde estudiantes de manera pacífica exigían el respeto a sus derechos? Quiero decirles que mi padre fue un testigo viviente de esa masacre desmedida por parte de sus gobiernos opresores y asesinos priistas. Y fue precisamente por esos excesos del poder que México tuvo que construir instituciones para proteger a las personas frente al abuso de la autoridad. Por eso hoy defendemos los derechos humanos con autoridad moral y sin doble discurso como ustedes. Los defendemos aquí y los defendemos más allá de nuestras fronteras. Porque la vida y la dignidad. Celebro que la presidenta haya descansado en esta comisión permanente. La idea de este llamado de unidad nacional y el documento, más allá que el que hizo la Jucopo, hoy se debate aquí, tiene 5 ideas centrales que yo destaco. La protección de las personas mexicanas como responsabilidad de Estado, una concepción firme y equilibrada de la soberanía, la defensa de los migrantes desde su contribución social y económica, la importancia estratégica de la relación bilateral y la que yo considero más importante, que la soberanía nacional se entienda como defensa de los mexicanos en el exterior. Y aunque algunas firmas están ausentes y otras presentes están en el debate, espíritu, mente y cuerpo ausente, la verdad es que no puede uno dejar que mientan los de la oposición. Es decir, es un tema de mentira que el presupuesto haya disminuido en asistencia consular, ha aumentado un 6% del año pasado al actual y en la misma materia hasta un 8.9%. Pero el problema de fondo no es ver nada más un tema presupuestario, y es de proyecto de nación y de los problemas que se están reflejando en el mundo. Y yo lo que quiero dejar son registros oficiales que el ICE, por sus siglas en inglés, están documentándose sobre los fallecimientos, no nada más este año, sino en años anteriores, creciendo año con año. Y la verdad, aunque no podamos atribuir
una misma causa ni anticipar responsabilidades, sí se justifica una revisión individual de cada caso y un examen de posibles fallas institucionales o sistémicas, y también enunciar que hay una política por parte de la legislación estadounidense aprobada en julio del 25, donde esta institución aumenta en 45,000 millones de dólares para ampliar la capacidad de detención y 29,850 millones de dólares para personal y operaciones disponibles, aunque sea el 29. Y yo lo que quiero decir que mientras mayor sea la capacidad coercitiva de la institución en Estados Unidos, mayor debe ser la obligación de prevenir abusos, transparentar su actuación y rendir cuentas. Finalmente, aunque es el arranque y suscribiremos este acuerdo, evidentemente, es un tema que inicia. Y aquí no vengo a cuestionar el derecho de Estados Unidos a aplicar una legislación migratoria, sino de afirmar que ningún presupuesto, mandato electoral o condición migratoria reduce las obligaciones de proteger la vida y la integridad de quienes se encuentran bajo custodia estatal. Mientras mayor sea el poder del ICE, mayor debe ser la rendición de cuentas, y mientras más estrecha sea la relación de Estados Unidos y México, menos aceptable será que la cooperación bilateral conviva con muertes no esclarecidas, con información fragmentaria o supervisiones que no corrijan las deficiencias detectadas. Por eso, este punto de acuerdo, esta propuesta de la mesa directiva es muy acertada en este momento, pero esto apenas está iniciando y seguramente lo tendremos que seguir debatiendo. Mucha ánimo, justicia y solidaridad con las familias y de las víctimas. ¡Ánimo! Gracias, senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Sí, la diputada Andrea Navarro, ¿con qué objeto? Moción de orden, presidenta. Pues, yo no veo ningún desorden en la sala, diputada. Yo no veo desorden tampoco, pero veo ausencias. Y es deber de las y los diputados de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN, que no están, y invito a que con las cámaras puedan ser evidenciados, porque el pueblo de México les paga suficiente y deberían de estar en sus espacios. Estará una diputada nada más. Qué bueno, pero todos los demás no se encuentran en sus escaños, están sus asesores. Es una lástima que estamos debatiendo algo tan importante y que no se presenten a trabajar porque está el partido de fútbol. ¡Qué vergüenza! Gracias. Gracias, diputada Andrea Navarro. Sí, nada más un llamado a que estén presentes todos los diputados y senadores que pasaron lista y que formamos parte de la comisión permanente. En ese sentido, creo que sí es importante la presencia de todos y todas las que integramos este órgano legislativo. Al no haber más personas oradoras registradas y a fin de dar trámite a la propuesta presentada por la senadora Carolina Villano, les informo que el documento está disponible en el monitor de sus escaños. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se incorpore el texto de la senadora Carolina Villano al pronunciamiento. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza integrarlo al pronunciamiento. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se incorpora, señora presidenta. En consecuencia, no se aprueba la propuesta. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el pronunciamiento en los términos expuestos aquí por parte de la Presidencia. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el pronunciamiento en los términos presentados. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano.
Sentados. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se aprueba, señora presidenta. Aprobado el pronunciamiento. Comuníquese. Honorable Asamblea, tal como lo mencioné al inicio de la sesión y a solicitud del diputado Gilberto Herrera Solórzano, guardaremos un minuto de silencio en memoria del señor Lorenzo Salgado Araujo y de las personas inmigrantes de origen mexicano que han sido víctimas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Estados Unidos de América. Por lo tanto, les solicito que nos pongamos de pie. Descansen en paz. Deseamos a sus familiares y amigos la pronta resignación. Enviamos nuestras condolencias por esta lamentable pérdida y reiteramos nuestra condena por estos acontecimientos.